Bueno, ahora nos dirigiremos al uso del teclado. Como primera parte tenemos esta fila de botones en color azul que significan F1, F2, F3, F4 y F5, donde podemos entrar a los submenús o seleccionar. En este costado tenemos tres botones. El primero es Scope, donde podemos visualizar de manera paralela nuestras mediciones con un visualizador oscilograma. El segundo botón es la tecla menú, donde tenemos un conjunto de funciones donde agrupa varias variables eléctricas. Y el tercer botón es la tecla Logger, donde tenemos un personalizado de funciones donde yo puedo elegir dentro de una gran cantidad de variables eléctricas que quiero medir. En este costado tengo la tecla Setup, que es básicamente las configuraciones previas y las configuraciones generales del equipo. Puede ser la hora, la fecha, el tipo de conexión, etc. El segundo botón es Memory, donde yo puedo editar, ver o eliminar una medición. Y el tercer botón tenemos una captura de pantalla, que esto lo podemos realizar en plena medición. En el centro tenemos cuatro botones que básicamente el desplazamiento de la interfaz del instrumento, que tenemos izquierda, derecha, arriba y abajo, y la tecla Enter, que es básicamente entrar o seleccionar. Y para finalizar tenemos el botón de encendido y apagado del instrumento, y en último botón el botón de retroiluminación, donde yo puedo aclarar o bajar la intensidad de iluminación. Ya que vimos el uso del teclado acerca de qué función cumple cada tecla del instrumento, ahora lo vamos a realizar viendo el instrumento encendido y cómo poder realizar una medición efectiva, dependiendo de lo que nosotros queramos medir. Ahora, una vez encendido el equipo, se nos aparece esta primera plana, donde me dice acerca de los parámetros en la cual va a realizar cualquier medición. Entonces, lo primero que tengo que saber es que yo todos estos datos los puedo configurar. Tengo la primera sección, que es usuario, que como aquí no hay nada es porque no hay ninguna configuración acá, pero yo la podría configurar. Tengo acá el sector de la batería, que en este caso se está cargando, como lo pueden ver. Si yo desconecto, me dice el nivel de carga de la batería, acá, que en este caso está a la mitad. Y lo que ustedes están viendo aquí, que es como la interfaz, que a medida que yo estoy cambiando del propio equipo y se transmite a esta pantalla, es un acceso remoto que es gracias al Power Lock, con una de las funciones que tiene, donde yo lo conecto vía USB desde el equipo hasta el computador. Entonces, tengo esta visual y lo que le sigue es la fecha. La fecha es importante, igual que el horario, para poder realizar una medición efectiva. Si yo no hago esta configuración de poner el día en que quiero, el día que estoy realizando la medición y la hora, al momento de exportar los datos o visualizarlos, si yo necesitaba medir en el horario laboral de un tablero eléctrico o de una industria, de una planta, van a haber cierta incoherencia en cuanto al horario. Y eso va a ralentizar el poder visualizar correctamente los datos. Entonces tengo la fecha y la hora, que yo los puedo modificar, junto también
con esta tercera fila, que es la configuración del cableado, que de acuerdo al manual de usuario lo llama como conexión de cableado, que se refiere básicamente al sistema de distribución que está operando. Por decir, tengo un tablero monofásico o tengo un tablero trifásico, tengo trifásico en estrella o en triángulo. Fluke tiene varios tipos de conexión de cableado que ustedes los pueden averiguar en el manual de usuario oficial de Fluke, donde sale una gran cantidad de conexiones. El más utilizado para un sistema trifásico en estrella, en este caso. Y si yo le llegase a cambiar este tipo de conexión, en esta imagen también cambiaría. Entonces el instrumento hace una aclaratoria de, ok, ¿quiere conexión en estrella? Esta es la conexión en estrella. En el caso de que el usuario quiera algo como más detallado a lo que se refiere. Luego tengo la frecuencia, que aquí está en 50 Hz, la frecuencia nominal y la tensión nominal, que es el voltaje. En este caso tengo 400. Y en cuanto a los límites, se refiere al margen normativo en la cual el instrumento va a realizar los cálculos matemáticos de análisis. Cómo va a realizar los PIC, cómo va a realizar los análisis, los informes, cómo va a realizar ciertos resultados que me pueda lanzar dentro de la misma medición o incluso después. El equipo lo va a realizar, o en su electrónica lo va a realizar bajo esta normativa EN 50160. Después de esto, yo puedo también configurar lo que son las sondas amperimétricas. Tengo fase y neutro. El tipo de sonda, que para este instrumento son las sondas que vimos en la sección anterior de accesorios, que son las flexibles, las rojas, y el rango de corriente que va a medir el equipo. Esto igual es importante cuando tenemos valores superiores a 300 amperes, que es el predeterminado cuando iniciamos el Fluke. Cuando lo encendemos, esto es lo primero que nos aparece. Por tanto, esto va a ser lo primero en su rango de medición. Si fuera más, los valores que quizás arrojaría como resultado no serían acorde a lo que el usuario quiere. Entonces siempre tenemos que fijarnos en toda la configuración que estemos realizando. Y esta es igual de importante. Si por ejemplo tuviera que poner, no sé, 10 amperes y estoy midiendo 100 amperes, el equipo me va a decir, oye, tengo demasiada cantidad de eventos que estoy registrando. Y eso es por una mala utilización acerca de la configuración. Así que ojo con ese tipo de cosas. Luego también tengo el radio de voltaje y de corriente, que yo las puedo configurar. Ahora, esta es la primera plana. Para yo pasar al paso siguiente, una vez que ya tengo configurado esto, con F5 puedo pasar directamente, o el instrumento me va a pasar directamente a la tecla menú de funciones. Pero antes, para yo poder modificar esto, tengo dos opciones. Con F1, que si yo selecciono acá, vamos a seleccionar F1, me aparece el tipo de conexión. Ok, está bien. Y una vez que está bien,
F5, OK, y me pasó directamente a la tecla menú, con las distintas funciones de medición. Ahora bien, no tengo solamente estas formas de medir, también tengo la tecla logger, pero el instrumento me lleva directamente al lugar donde es la mayor probabilidad que el usuario utilice, cosa de hacerlo más práctico y simple para la persona que lo utilice. Entonces, la tecla menú es una de las funciones de medición. Tengo dos, y una tercera, que es la de acá, Scope, donde yo puedo visualizar la medición, yo puedo visualizar el tipo de conexión y puedo comprobar las conexiones. Entonces, primero vamos a presentar estas tres teclas a qué corresponden. Para ello, nos vamos a ir al menú que estábamos en delante, pero con la tecla Setup. La tecla Setup, como lo dije anteriormente, es una configuración general acerca del equipo. Aquí yo puedo acceder a la configuración de esta plana. Tengo con estas letras, o sea, con estos botones de F1, presiones sin querer, con F1 a F5, yo puedo entrar a submenú o seleccionar. Entonces, tengo seleccionar, por ejemplo, F1, o sea, F5, que es FAC, retroceder. Yo selecciono, esa es la primera función de las Fs, o puedo entrar a submenú. Por ejemplo, voy a entrar a un submenú de preferencia del usuario, F1, y entro a un submenú de setup, de las configuraciones generales. Aquí tengo, por ejemplo, el idioma, la identificación de la fase, los colores, el nombre del usuario, etc. Vuelvo con F5 y ahora les explicaré estos tres botoncitos de las funciones que son las que al usuario realmente le importa. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Cómo lo estoy midiendo? Si lo estoy midiendo bien, con qué variable eléctrica lo estoy midiendo, entre otros. Tengo Scope. Una vez yo entrando a Scope, yo tengo un oscilograma donde me muestra, como en este caso yo no tengo nada conectado, no me muestra nada. Pero si tuviera un sistema, en este caso que es trifásico, yo tendría tres ondas o formas de onda que están circulando en este diagrama. Y este tipo de oscilograma o este botón yo lo puedo presionar dentro de una medición activa. Si por ejemplo estamos conectando o ya conectamos y estamos haciendo la medición en un tablero eléctrico, yo puedo ver cómo se están comportando las fases en las formas de onda. Puedo ver la distorsión haciéndole zoom con F4. Puedo ver más en detalle cómo se está comportando. Esta es una forma de visualizar el osciloscopio. La otra forma es a través de un diagrama fasorial, que es este. Y en el diagrama fasorial me aparecen algunos datos numéricos como el voltaje de las distintas fases y los ángulos de las distintas fases. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de la conexión, y Fluke lo recomienda así en el manual de usuario, que para las tensiones y corrientes debe haber entre, no recuerdo bien las flechas, pero entre las flechas gruesas debe estar a 120 grados cada una. Por ejemplo, la negra en 0, el azul en 120 y el rojo en 240. Tiene que tener una distancia entre cada una de 120 grados. Y las de corriente o las de tensión, las que son estas más chiquititas, tienen que tener, igualmente están por colores, tienen que tener una diferencia de 30 grados.
como máximo. Como máximo una distancia de 30 grados. ¿Para qué? Para que la conexión o para comprobar el usuario de que la conexión está bien realizada y teóricamente esté bien eléctricamente. Entonces, esta función nos ayuda a ver si está realizada bien la conexión y si están bien colocadas los conductores eléctricos. Entonces, tiene varias oportunidades de poder observar este tipo de funciones que el scope. Y esto lo puedo realizar, como dije, en una medición activa o previa a una medición. Otra cosa importante de esto es que yo lo puedo ver en conjunto de las fases, las tres fases juntas. Por ejemplo, si yo voy al oscilograma F3, yo en esta sección yo puedo seleccionar qué es lo que estoy viendo. Ahora estoy viendo voltaje de las tres fases más neutro. Si lo quiero cambiar con F1 lo cambio corriente de las tres fases más neutro, o si lo quiero ver por cada conductor, neutro, fase 1, fase 2, fase 3, o en este caso como lo tiene determinado en la configuración de este instrumento, A, B o C. También puede ser línea 1, línea 2, línea 3 o línea 1, línea 2, línea 3, A, B y C. Sí, creo que son esos dos formas de ver los conductores. Ya, presenté la primera tecla, que es Scope. La segunda es Menú. La tecla Menú es un conjunto de funciones que, que agrupan diferentes tipos de variables eléctricas, que después la vamos a ver más en detalle con la tecla Login. ¿Cuáles son las variables eléctricas? En total, Fluke dispone de alrededor de 375 variables eléctricas de distintas índoles. Puede ser corriente, puede ser tensión, armónico, pueden ser eh, ángulos, etcétera. Pero en este botón de menú la agrupa conforme a lo que el usuario puede es probable que lo pueda ocupar. Por ejemplo, tengo tensión, corriente, frecuencia. Algo clásico que se puede medir en un tablero, que es cuánto voltaje estoy teniendo, cuánta corriente estoy ocupando y bajo qué frecuencia se está realizando. Esa es una función donde tengo agrupado lo que es tensión, corriente y frecuencia. Tengo otra función que es fluctuaciones, donde tengo agrupado corriente y tensión, pero en base a corriente, en base a, por ejemplo, voltaje RMS de medio ciclo o corriente RMS de medio ciclo, si no me equivoco. En armónicos tengo diferentes variables eléctricas, lo mismo que en potencia y energía. Entonces, a lo que voy es que toman diferentes variables eléctricas para agruparlo en una función que sea práctica para el usuario y fácil de manejar. Ahora, si digamos que yo entro a esta función, para entrar a esta función, yo solamente tengo que realizar, presionar, digamos, el F5, que es OK, y comienza a medir. Eso es muy simple. Entonces, F5, presiono y comienza a preparar la tarjeta de memoria y a grabar. Ya está haciendo la medición. Ya está tomando los valores de voltaje, está tomando los valores de corriente, está tomando los valores de frecuencia. Ya no tengo que
hacer nada más hasta que termine mi periodo de medición y, extraigo los datos. Esta es la función de menú. Ahora, si yo quisiera explicar un poco más acerca de esto, yo puedo visualizarlo de dos maneras. En general, de las funciones de menú, tengo la primera visualización en datos, que es la variable eléctrica, y el dato numérico en conductor. Por ejemplo, tengo aquí corriente RMS de la fase A, tengo corriente RMS de la fase B, fase C y del conductor neutro. Yo puedo seguir bajando, como tengo esta barra de deslizamiento, yo puedo seguir bajando con el botón hacia abajo, donde puedo ver diferentes variables eléctricas. Como dije, es una agrupación, es una función que agrupa varias variables. Entonces, aparte de la corriente RMS, tengo corriente de Peak, tengo factor de cresta, que me ayudan a poder visualizar de otros ángulos la calidad eléctrica. Ya. Dicho esto, tengo esta función o esta visualización de esta función. Y la segunda visualización es a través de F3, que es una gráfica tendencial. Yo al seleccionar, me aparece por distintas fases A, B, C y neutro acerca de cómo se comporta esta variable eléctrica, que en este caso es corriente de Peak. Con el botón de arriba, puedo ir deslizando distintas variables eléctricas. Aquí estoy en frecuencia, corriente de medios de RMS, voltaje RMS, también voltaje RMS y factor de cresta de corriente. Entonces, con subir y bajar, voy cambiando los distintos datos que me aparecen acá en el numérico. Esto es un poquito de la interfaz que me muestra en general las distintas funciones que tiene menú. Una numérica y la otra tendencial. Ahora, una vez terminada la medición o el periodo de medición y yo quisiera parar la prueba, con el botón F5, con el mismo que inicié, le coloco parar. Y me pregunta, usted quiere parar la medida, pero ¿qué va a seleccionar? Puede seleccionar guardar, puede seleccionar descartar o puede seleccionar cancelar. Entonces, yo con las teclas F, de la F1 a la F5, exceptuando la F3 que no hay nada, yo puedo seleccionar. En este caso, todas las teclas toman una función de seleccionar. Por eso es importante también saber qué función cumplen estas teclas que son en azules. Entonces, yo con F1 tengo descartar la medición, que es no guardar, y aparte salir. Tengo con F2 descartar la medición, que es no guardar, y reiniciar la medición bajo la misma modalidad de tensión, corriente y frecuencia. Con F4 yo tengo la opción de guardar la medición, que luego de presionar F4 se me deriva a cómo quiero que sea el nombre de la medición, o con F5, que es cancelar, que es básicamente cancelar
yo quise hacer recién, que es, a lo mejor me equivoqué al presionar F5, entonces con cancelar, cancelo lo que solicité y sigue midiendo el equipo. Entonces, vamos a guardar y al guardar me dice el nombre. Recordemos este nombre para verlo después con el botón Memory, que es el que está acá. Cuando entremos a la medición, a la memoria, vamos a ver esta medición. Digamos que es este nombre que es predeterminado que nos lanza el instrumento. MEA 134. Ok, ese es el nombre. Con F5, ok. Y ahí ya está guardada la medición. Esta pantalla que me muestra acá es como una imagen general de la medición. No significa que está midiendo nada. Simplemente muestra un print o una captura acerca de la imagen de la medición. Entonces, me voy a la plana general con Z y volvemos a la tecla que sigue. Ya presentamos Scope, presentamos menú, ahora falta la tecla Logger. La tecla Logger básicamente es un registrador personalizado de las variables eléctricas que cuenta el instrumento. Aquí yo puedo personalizar los intervalos de tiempo, puedo personalizar la duración, que sea por 7 días, que sea por un día, por una hora, por 15 días, por 30 días, o puedo personalizar qué variable estoy ocupando. Por ejemplo, quiero saber solamente los ángulos de fase, quiero saber solamente la distorsión armónica, quiero saber solamente tensión, quiero ver solamente el voltaje. Entonces, con esta función yo tengo algo muy personalizado a lo que quiera el usuario. Bueno, para seleccionar no tiene que haber una medición activa. Eso es lo primero. No teniendo medición activa, vamos a la tecla Login y tengo esta primera imagen donde me aparece la memoria, que es la capacidad que tiene mi tarjeta de memoria. Como lo vimos en la sección de accesorios, contamos con una tarjeta de memoria de 32 GB, que es el máximo que se puede ocupar en este equipo. Me dice la disponibilidad que tengo con esta memoria, que también es el máximo, como no tengo mucha memoria. Y me dice el, el tope de la memoria, 99% libre. Para medir en estos intervalos y en esta duración, tengo para medir 365 días. Luego sigue el nombre de la grabación. Como delante grabamos es el nombre de la medición, que era MEA 134. Este va a ser la siguiente medición, MEA 135. Para cambiar el nombre, yo tengo la tecla F2 para entrar como un submenú donde yo puedo cambiar el nombre. Vamos a presionar F2, que es cambio de nombre, y con las teclas subir y bajar yo puedo cambiar las letras. Puedo poner el número, puedo ponerle símbolos, puedo ponerle espacio, de acuerdo a lo que yo necesito. Por ejemplo, tablero general o TG de, no sé, de subalimentador -1 o tablero de distribución del subalimentador 2, etc. Entonces volvemos a MEA 135. Si fuera este el nombre, ok, con F5, y ahí quedaría el nombre. Luego siguen los intervalos y la duración. Estos dos son súper importantes
al momento de realizar una medición, ya que los intervalos son los periodos a los cuales muestra y registra el equipo. Esto es una de las cosas más importantes al medir con la tecla Logger, porque al momento de extraer los datos y visualizarlos, ya sea en el PowerLog o en el Excel, al tener muchos datos, muchos intervalos o muchos registros, puede que nuestro archivo no se pueda ver eh, como queramos operarlos. Por ejemplo, en este caso estoy midiendo un minuto por 7 días, digamos con el botón de bajar, que yo quiera medir por, por un día, 24 horas, como me lo marca acá. La cantidad de registros que yo voy a tener para esta medición, con intervalos de un minuto por 24 horas, serían 60 por 24, o más simple decir, por una hora. Vamos a llegar a una hora. En una hora tengo 60 intervalos, que serán 60 registros que voy a poder visualizar, ya sea en el PowerLog o en el Excel. En cada intervalo, el Fluke realiza un mínimo, un medio y un máximo. Puede realizar, en verdad está realizando muchas mediciones en cada segundo y en cada minuto, que si uno le coloca los intervalos en un minuto, me va a arrojar, dentro de todas esas mediciones de un minuto, me va a arrojar el mínimo más mínimo, el medio y el máximo más máximo de esa variable eléctrica que estemos midiendo. Por ejemplo, si estamos midiendo voltaje, y aquí el voltaje es hasta los 230 o fluctúa ahí dependiendo del lugar, digamos que 230 es el máximo. Y no se pasa de ahí durante un minuto. Fluke me va a decir que en un minuto el máximo fue 230. Si llegas a ser 232, me va a decir que fueron 232 el máximo, aunque haya sido en un segundo, aunque haya sido dentro de ese minuto en el segundo 31. Fluke me va a decir, ok, fueron 232 de tensión. Si por ejemplo estamos dentro de una semana y estamos midiendo cada una hora, tengo 24 lecturas por día, 24 por 7 días. Y en una hora significa que me va a dar el mínimo de tensión, el máximo de tensión y la media de tensión. No me va a dar un registro de cuánto es lo que se movió o cuánto fluctuó dentro de esa hora, sino me va a decir los datos que yo necesito saber, cuánto fue el mínimo, cuánto fue el máximo, cuánto fue la media de esa hora. Ese es el registro que va a salir, ya sea en el PowerLog o ya sea en los datos duros que el Excel. Es importante saber esto porque al momento de previa a la medición, yo tengo que considerar cuántos datos o cuántos registros voy a tener al finalizar. Si yo tengo muchos datos, como les dije anteriormente, se me empieza a ralentizar los archivos, ya sea para visualizarlo en el programa o visualizarlo en un software como el Excel. Personalmente, si incurre entre los datos 1000 a 1500,
ya comienza a tener cierta tardanza en la visualización de los archivos. Entonces, traten de ser eh, de ser eh, suspicaces al momento de realizar la medición y ver cuántos registros yo voy a tener al final de la medición. Si voy a tener 60, si voy a tener 500 datos. Entonces, generalmente, si miden por 7 días y yo mido cada 0,05 segundos o cada 1 minuto, voy a tener muchas mediciones. Entonces, tienen que saber cuántas mediciones o cuántos registros yo voy a tener al final del día. Al final de los 7 días, al final de los 15 días, cuántos datos voy a tener. Esto es, es importante considerar como recomendación. Ya, una vez pasado esto de los intervalos y el periodo de duración total de la medición, yo tengo dos opciones de iniciar la medición, ya sea ahora e inmediato, con Start F5 o en un tiempo predeterminado que yo voy a fijar. Tengo esas dos opciones. Yo puedo poner el año en que va a iniciar la medición. Si va a iniciar mañana a las 8 de la mañana, va a iniciar en 3 horas más, va a iniciar en 1 hora más. Fluke me da esa opción. Por ejemplo, si yo quiero medir a las 12 de la noche y yo no tengo la capacidad de estar a las 12 de la noche para medir, el equipo me da esa opción de, ok, yo comenzaré a medir conectado y todo, comenzaré a medir a las 12 de la noche. Ya presentada esta parte, ahora vamos a entrar a los submenús, al submenú de configuración de variable eléctrica. Esto está ubicado en F1, Setup Readings, entro con F1 y aquí yo tengo tres columnas. Tengo la categoría, que puede ser tensión, puede ser corriente, puede ser potencia. Tengo la segunda columna, que es acerca de las variables eléctricas por cada categoría. Tengo, en este caso, tensión o voltaje. Tengo voltaje RMS, voltaje de peak, voltaje RMS de medio ciclo, voltaje respecto a la fundamental, etcétera. Todas estas variables son respecto a tensión. Y en la tercera columna yo tengo la selección, que es básicamente lo que yo sí voy a medir. Eso es lo que me está diciendo esta columna. Esto es lo que mediré. Entonces aquí yo tengo, o está predefinida la selección de tensión, corriente, frecuencia, desbalance, tensión de armónica y tensión de corriente. Que eso es predeterminado de fábrica del instrumento. Ahora, si yo quisiera eliminar, los puedo eliminar. Y si yo quisiera agregar más, puedo agregar más. De las categorías tengo todas estas, que es tensión, corriente, potencia, energía de pérdida, tensión de armónico, corriente armónico, potencia armónico, frecuencia. Y tengo los últimos que si sigo bajando con la tecla de hacia abajo, tengo el flicker, desbalance y señal. Flicker es el parpadeo de los artefactos de iluminación. Digamos que yo quiero medir flicker. Centrémonos en esta categoría. Yo estoy midiendo, por lo que aquí sale, tensión, corriente, frecuencia, desbalance y quiero agregar flicker. Para yo agregar flicker, tengo que seleccionar dentro de la segunda columna. Y para irme a la segunda columna, basta con presionar la tecla de derecha, de desplazamiento de derecha, y puedo entrar a la columna. Entonces se me desactiva esta categoría
y comienzo a entrar a las variables. Tengo de flicker de corto plazo por 1 minuto, de corto plazo, si no me equivoco, es de 5 minutos y de largo plazo 10 minutos. Ahí pueden corroborarlo en el manual acerca de los tiempos. Pero no es el caso en lo que yo quiero medir. Digamos que yo quiero seleccionar el flicker de corto plazo de 1 minuto. Para seleccionar no es con la tecla Enter, es con la tecla F3, como me dice aquí en la pantalla de agregar. Para agregar, yo selecciono F3 y automáticamente se me va a pasar a la categoría, o sea, a la columna de selección. Que recuerden, esto es lo que el equipo dice, ok, esto yo voy a medir en Logger. Entonces selecciono F3 y ahí está seleccionado. Todas estas funciones o todas estas variables, después cuando yo haga la medición, extraiga los datos, yo tengo tanto en el PowerLog como en el Excel está un poco más, está mejor visualizado lo que yo quiero expresar ahora, y en el PowerLog también se puede ver, están las variables eléctricas, pero las variables eléctricas se van a presentar como una columna o como una fila. Después, cuando extraiga los datos, van a ver, o incluso en este mismo video, van a poder ver este tipo de lo que les estoy explicando ahora. Dependiendo de la cantidad de variables que yo le voy a escoger para que lea el equipo, son las que va a medir por cada conductor, por cada fase, y va a sacar por cada fase un mínimo, un medio y un máximo. Entonces, igual hay que tener ojo de no seleccionar todo, porque en los datos va a marcar, en este caso tengo el primero que es voltaje RMS, va a marcar o 3 columnas o puede marcar más. Por ejemplo, estoy en un trifásico conectado, supongamos que estoy en un trifásico conectado y quiero medir tensión RMS. El equipo me va a medir tensión RMS de la fase 1 y de esa fase 1 me va a medir un mínimo, un medio y un máximo. Solamente de fase 1. De la fase 2 me va a medir otro, un voltaje RMS mínimo, medio, máximo. Y lo mismo con la fase 3 y lo mismo con el conductor de neutro. Entonces tengo en los registros, tengo 3, 6, 9, 12 datos. 12 registros que me está sacando el equipo como conclusión o como resultado. Entonces igual hay que tener ojo, aparte de los intervalos, que ya lo explicamos, tenemos que tener ojo también con las variables que nosotros queramos leer, que no tengan que ser todas, y aunque sí se pudiera, habría que tener ojo con los intervalos para que no se nos ralenticen los archivos, y no se nos pueda transformar en un problema viendo esto. Es como un paréntesis. Ahora, tengo todo lo que yo quiero leer o medir. Estoy de acuerdo. Esto quiero medir. Tengo también, obviamente, tengo muchas más variables. Tengo alrededor de 375 variables aquí. Y yo puedo medir de las seleccionadas. Puedo medir alrededor de 150 variables simultáneamente. Esta es la gran gracia que tiene Fluke a ser robusto. Que esa robustez igual se traspasa a los análisis,
que yo puedo realizar grandes análisis con muchas variables, con muchos registros y en una pura medición. Esa es la gran ventaja que tiene este equipo, el analizador de calidad eléctrica de energía, que le hace gracias a su nombre, que es un gran equipo de análisis de calidad eléctrica y de energía. Por eso se llama de esa forma. Entonces, ya, tengo la selección de mis variables eléctricas y presiono OK. Estoy de acuerdo con estas variables y estas son las que yo necesito medir. Me vuelve a la pantalla principal y me dice, ya, está perfecto todo, voy a comenzar a medir. Reviso, como recomendación, reviso si el nombre está bien, los intervalos están correctos, la duración está correcta, va a comenzar ahora, las variables eléctricas son las que yo escogí, el nombre, y finalizo o inicio con Start. Comienzo F5 y ya está comenzando la medición de mis variables eléctricas. Acá pueden ver las que yo escogí y tengo, como en todas las pruebas que realizo con el equipo, tengo dos formas de verlo. En una tabla numérica, donde me aparece la variable eléctrica, me aparecen los distintos conductores y el número. Y con F3 puedo ver un gráfico tendencial acerca de cómo se comporta esa variable, que es la que está acá, por cada conductor, ya sea la fase A, fase B, fase C o neutro. Si yo quisiera ver las que siguen, o quisiera ver solamente corriente, puedo ir bajando e ir viendo cómo se comportan las otras variables. Acá ya estoy en corriente, que bajé con el botón de desplazamiento, que es bajar. Corriente RMS, cómo se comportan los distintos conductores. Y como dije, durante cualquier medición activa, yo puedo ver el osciloscopio o el diagrama fasorial simultáneamente a la medición. Ya estoy realizando la medición por ejemplo, de un tablero eléctrico. Me voy a la tecla Scope, la que está aquí en amarillito, presiono y la medición no se paró, no se detuvo, y me da la posibilidad de poder ver cómo se están comportando las formas de onda de las distintas fases agrupadas, como la vimos aquí, donde estoy seleccionando con el mouse, aquí. Y puedo ver también el diagrama fasorial, cómo se está comportando en el transcurso de la medición. Si por ejemplo estoy grabando dentro de los 7 días y voy al cuarto día a una inspección y veo el diagrama fasorial, sin yo darme cuenta que quizá, no sé, la sonda quedó suelta, se soltó dentro de esos 4 días o la pinza se soltó, yo con el diagrama fasorial, dentro de mi inspección periódica para ver la medición cómo sigue, yo en este diagrama voy a ver que la flecha quizás está distorsionada, se mueve para todos lados. Esto es una ayuda en el momento del transcurso de la medición. Y ahí yo recién me voy a fijar, ok, ¿por qué me está haciendo este tipo de distorsión la flecha? Y veo el tablero de la conexión y está suelta la pinza. O está suelta la sonda, o alguien intervino también. Entonces es importante, y un agradecimiento al equipo poder hacer este tipo de cosas, poder ver simultáneamente la tecla Scope mientras estoy midiendo. Ahora, si yo quiero volver atrás
Con F5 yo vuelvo a mi medición de registrador o logger que estaba midiendo. Entonces, le coloco para parar la medición, le coloco stop con F5 y me pregunta lo mismo, que es cómo quiero parar la medida. Tengo tres formas de parar la medición, las que dije anteriormente: descartar y salir, que es no guardar y salir; descartar y reiniciar, que tampoco es guardar; y reiniciar con los mismos parámetros de medición, las mismas variables eléctricas, los mismos intervalos, para este caso, reiniciar. O guardar la medición. Si yo quisiera guardar la medición, me aparece esta imagen, que es el nombre que yo le puse al principio, y yo lo puedo volver a configurar si lo quisiera. Para mi caso, le voy a dar solamente OK, F5, y ya está lista. Y esto, lo que se ve aquí, es un print general acerca de la medición. No es que esté midiendo, como pueden ver aquí, aunque no esté conectado. Si hubiese estado midiendo, estos datitos hubiesen salido como que se están alterando. Es un print de la medición que realizamos. Ya no está grabando nada. Y puedo seguir haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo quiero ver ahora esta medición. Para ver esta medición no hay que presionar nada más que solamente la tecla Memory. Dentro de Memory, ya en esta tecla tengo para entrar a estos submenús, que sería guardarlos como límite, guardar, no recuerdo bien esta función, y ver o borrar la memoria con F1, que es lo que yo quiero ver ahora. Entonces, F1, y puedo ver las distintas mediciones que realicé, que para este caso de este video tengo estas dos mediciones, que esta fue la que hicimos al principio, que es tensión, corriente, frecuencia. Como lo pueden ver ahí, sale una B, A y una H. Y en la última que grabamos, la 135, que es un registrador que nos muestra con esos símbolos. Entonces, una vez que haya realizado distintas mediciones con distintas funciones, se va a ver algo parecido a esto, donde tengo fluctuaciones, donde tengo la tecla logger de nuevo. No recuerdo el símbolo, con su respectiva fecha de medición, horario de medición, nombre y el tipo o función que se realizó. Si yo quisiera verlo, lo puedo ver con F2. Si yo quisiera borrarlo, lo puedo borrar con F3. Si yo quisiera renombrarlo, con F5. O si quisiera volver a medirlo, volver a medir con esos parámetros, que es Ricardo. Entonces, volver y vuelvo a setup. Ahora, si yo quisiera hacer un print o una captura de pantalla, puedo realizarla, como dije en la sección de uso del teclado, con este botón. Puedo realizar una captura de pantalla y se me va a poder ver en la memoria. Bueno, esta sería la interfaz con la que yo puedo realizar las distintas mediciones de acuerdo a lo que yo quiera realizar del Floque 435.